El acto más básico del ser humano es pensar. Es un acto íntimo donde buscamos entender cómo funcionan las cosas. De esa forma interpretamos el mundo. Cuando nos relacionamos con otras personas, traspasamos aquellas reflexiones a través de diferentes canales que hoy por hoy no podríamos imaginarnos sin ellos. Así surge la cultura, un grupo humano con valores, costumbres y creencias en común. Valores y creencias que surgen del acto reflexivo y deliberativo de sus habitantes y que por años se han instalado en la mente de la población. Pero las creencias pueden cambiar en una sociedad. La cultura surge en un lugar y, más importante aún, en un tiempo determinado. Una guerra, un desastre natural, una pandemia o una crisis económica pueden definir a una cultura de cara a su futuro o incluso acabar con ella. Pero existe un concepto clave que impulsa a una sociedad a romper y establecer cierto orden. Las sociedades están integradas por individuos y lo que separa a un individuo armado que protege su entorno de uno que busca asesinar no es un interés, es una idea. Como decía Keynes, el mundo está gobernado por poco más que eso: ideas. Representaciones mentales que surgen de la reflexión y de la imaginación. Las ideas pueden describir y explicar cómo funciona la realidad, pero además son capaces de señalar cómo el mundo debería ser. Por lo general son subestimadas por lo abstracto de su concepto, pero son más poderosas de lo que parece. El tener una idea es un acto exclusivo y propio de los seres humanos, y justamente son esas ocurrencias que, siendo propias de la creatividad y la espontaneidad humana, tienen una vocación de transformar realidades. Son constructos sociales, históricos, que se van transformando, son como conceptos. Los conceptos y las ideas son homologables y se van transformando a lo largo del tiempo y por lo tanto decimos que son construcciones. Van a depender entonces sus definiciones tanto de los contextos sociohistóricos como también de quienes las enuncian. Las ideas pueden darle sentido a colectivos sociales y esas son las ideas que justamente tienen que ver más con la política. Son formas de entender nuestra convivencia social de manera que aquellos que son parte de esa convivencia le encuentren sentido a tal o cual forma de organización política finalmente. Pero, ¿de dónde vienen las ideas? Son muchos los intelectuales que han desarrollado tesis al respecto del impacto que éstas tienen en la sociedad. Keynes, Friedman, Hayek. Intelectuales finalmente son todas aquellas personas que estén activamente preocupadas de difundir estas ideas que le dan sentido a la convivencia social a un cierto grupo de audiencia. Si pensamos en la intelectualidad como un trabajo de esfuerzo mental, en el fondo de estudio y de concreción y de propuestas que van buscando en el fondo el testeo de ciertos supuestos y de ciertas hipótesis. Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros pensamos cuál es el trabajo del intelectual, primero va a ser identificar un problema, independiente de cuál sea. Cualquier proceso o cualquier trayectoria investigativa parte de una duda, de una incomodidad. Y en ese sentido, además de los intelectuales académicos, perfectamente pueden haber intelectuales artistas que transmitan una cierta cantidad de ideas y de forma de entender la realidad social a través de sus obras de arte. Están también los periodistas o intelectuales más orgánicos que, siendo profesores, por ejemplo, en la academia o incluso en los colegios o estando a cargo de las comunicaciones a nivel social, efectivamente se encargan de transmitir una cierta matriz ideológica con la cual el colectivo social puede
darle sentido a su realidad. Wayne Leighton y Edward López desarrollaron una tesis interesante en su libro Locos intelectuales y escribas académicos. Ellos explican que las ideas, una vez instaladas en el pensamiento colectivo, producirán un cambio de instituciones. Este cambio generará incentivos que llevarán a las personas a tomar decisiones de acuerdo con lo establecido, lo que derivará finalmente en resultados. Por ejemplo, si una sociedad cree que lucrar con la educación está mal y que de esta debería encargarse el Estado, se cambiarán las leyes para que no se lucre con ella. Esto causaría que personas con recursos para invertir en educación no quisieran hacerlo, lo que terminará produciendo una escasez en la oferta educativa, dejando en manos del Estado un monopolio. Los nazis lo entendieron muy bien. Su aparato más desarrollado no fue el militar ni el industrial, fue la propaganda, ya que necesitaban inundar a las personas con sus ideas, y una vez instauradas y legitimadas, podrían llevar a cabo sus acciones, generando los resultados ya conocidos. ¿Qué ocurrió en Chile? ¿Qué ideas impulsaron a las personas a salir a las calles? Son muchas las voces que intentan explicar lo que sucedió en Chile, pero mayor aún fueron las consignas que se levantaron. Una de las ideas que más ha calado en nuestra sociedad es la desigualdad y la igualdad. Yo creo que efectivamente en el último tiempo, dentro del discurso político, dentro de la narrativa o el relato político dominante en Chile, efectivamente la igualdad se ha convertido como un elemento muy importante dentro de estas ideas que generan y le dan sentido a nuestra convivencia social, pero sería contraproducente que fuera el único elemento con el cual nosotros tuviéramos la discusión democrática, porque si no, esa discusión de nuevo va a tender a una homogenización del discurso y va a tender finalmente a una pérdida de pluralidad de la complejidad de ideas y de relaciones que existen hoy día en nuestra convivencia social. Cuando nosotros pensamos la desigualdad particularmente, vamos a pensarla en términos materiales. Hoy en día la pobreza se mide multidisciplinarmente y eso significa que vamos a pensar la pobreza en el acceso a distintas cosas, el acceso a salud, el acceso a educación, y por lo tanto ser pobre no solo significa no tener bienes materiales o un capital, un sueldo que responda a un cierto límite entre pobreza y no pobreza, sino que además de eso significa que tú tengas realmente oportunidades. La igualdad en el último tiempo se está viendo como si fuera un fin en sí mismo, como si la igualdad per se fuera el elemento rector de nuestra política, cuando en realidad la igualdad es un indicador que por supuesto tenemos que tener presente, pero más allá de que exista un Alexis Sánchez o un Ricardo Neumann que es muy malo para la pelota y efectivamente hay una desigualdad ahí, lo importante es que tanto Alexis como yo, como la persona que, qué sé yo, vende dulces en la esquina, tengamos un estándar de calidad de vida que sea digno, que sea suficiente para que nosotros podamos ser dueños de nuestro propio destino. Creo yo que nos tenemos que poner de acuerdo en cuál es el estándar de dignidad con el que, siendo realistas también con el estado de desarrollo económico y social que tiene Chile, podemos seguir construyendo un país de distintos que se encuentran en función de un proyecto social común, pero que finalmente se encuentran desde la diversidad y no desde la homogeneidad. Se creó en nuestro imaginario una ilusión respecto de que cada vez éramos más iguales, ¿cierto? Porque tú cada vez veías ahí en el mall más gente, la gente podía comprar más cosas, pero cuando empezamos a poner ojo en el detalle, nos enteramos que la gente compra hasta el supermercado con la tarjeta de crédito. Cuando nosotros pensamos en eso y a nosotros nos afecta, tiene que venir la academia, los intelectuales, y también los medios de comunicación, porque los medios de comunicación no solo agarran las ideas, las movilizan. Entonces, la gente empezó a hablar de desigualdad, los medios de comunicación agarraron desigualdad y empezaron a hablar de desigualdad. Entonces, cuando la academia, los intelectuales se dieron cuenta que la calle estaba llena de gente pidiendo cambios, vino y le explicó, ¿saben qué? Si nosotros cambiamos la Constitución, ciertas cosas de este problema se van a transformar.
El pensamiento de los individuos puede establecer el funcionamiento de la sociedad. Todo se trata del poder. La política, el Estado y todo su aparataje no son más que instrumentos de ideas con el fin de instalar una visión de vida. Así surgen y mueren las culturas. Muchas veces impulsa guerras, crisis o también, ¿por qué no?, bienestar. Debemos comenzar a juzgar las ideas no por sus intenciones, sino más bien por sus resultados.